El tema de hoy tiene que ver con la gracia de Dios, la gracia que nos sostiene en medio de las circunstancias. Circunstancias, obviamente, que todos vivimos de una u otra manera, que golpean, preocupan, nos inquietan. Y vamos a estar en 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a movernos allí y vamos a partir de una experiencia del apóstol Pablo y cómo esa experiencia en los principios que Dios nos deja de la palabra de Dios puede ayudarnos a enfrentar y vivir las circunstancias de la vida. Nos encantaría que nuestra vida estuviera exenta de dificultades. Y creo que ese es el anhelo del ser humano, que nuestra vida no tenga dificultades, que podamos pasar tiempos agradables, pero la vida en este mundo caído es compleja. Tenemos a nuestra hermana Patricia que no está muy cómoda allí, pero le tocó, metió la pata y está ahorita con una fractura recuperándose, pero en medio de todo vamos a encontrar un aliciente maravilloso y es la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene dos caras. Una cara es, gracia es regalo. Somos salvos por gracia porque es un movimiento de Dios que otorga la salvación sin que tú y yo podamos pagar algo. Por eso es gracia. Algo que no merecemos, pero nos lo otorga. Algo que se ofrece como un regalo y lo tomamos por medio de la fe. Pero la gracia también es el poder capacitador de Dios que nos permite vivir la vida de acuerdo a la perspectiva del reino de los cielos. El capacitador o el poder capacitador de Dios que nos permite vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Y los recursos que tenemos de parte de Dios es su Espíritu Santo y su palabra. Entonces tengamos pendiente eso para que podamos ir avanzando en el tema de hoy. En el capítulo 11 de Romanos, de 2 Corintios, donde estamos hoy, Pablo ha venido hablando de una situación bastante compleja y refiriéndose a los falsos apóstoles. Y él ha expresado su inconformidad por la enseñanza de estos falsos apóstoles, falsos maestros, y la iglesia ha sucumbido a sus artimañas porque ellos están usando la jactancia y Pablo lo llama en el versículo 13, si están conmigo en el capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 13, él dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo, verso 14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Verso 17. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Verso 18. Ya que muchos presumen como lo hace el mundo, yo también lo haré. Verso 19. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comportan con altanería o los golpea. Pablo está diciendo, hay una enseñanza que no corresponde a la palabra de Dios y es cuando el hombre se ensaña, utiliza, manipula la necesidad espiritual de las personas poniéndose en un lugar de preeminencia, haciendo alarde de sus virtudes, de sus cualidades. Lo triste es que desde la inmadurez nos puede encantar el asunto. Y nos hacemos seguidores de quien manifieste un poquito más de conocimiento, un poquito más de cartón, un poquito más de experiencia, y nos parece que es acorde a lo que satisface mi alma. Y la iglesia de Corinto está fascinada con los falsos apóstoles, que les están enseñando cosas que no corresponden al evangelio.
Pero la fascinación, dice Pablo, ahora yo quiero jactarme. Si eso es lo que quieren, yo tengo como jactarme. Tengo suficientes elementos y experiencias para decir, puedo estar inclusive por encima de esos falsos apóstoles. Pero sería insensato si lo hago. Pero como les encanta tanto la vaina, voy a ser insensato. Es más o menos lo que acabamos de leer. Y en ese contexto empezamos el capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 10. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. Verso 5. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino ¿de mis qué? Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Verso 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quite, pero él me dijo, ¿qué le dijo? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por eso me regocijo en debilidades y dificultades, insultos, privaciones, persecuciones que sufro por Cristo, porque ¿cuando soy qué? Entonces soy. Eso es lo complejo del reino de los cielos. ¿Quieres ser grande? Hazte pequeño. ¿Quieres ser dueño de todo? Renuncia a todo. Y esa ecuación no nos funciona. En el mundo no funcionó en nuestra vida sin Cristo, pero sí funciona en la nueva vida que tenemos en Él. Ahora, el propósito de Pablo no es jactarse. Está recurriendo, como dije ahora, a la fascinación, el interés que tiene la iglesia para mostrarles a ellos que el verdadero enfoque que deben tener presente en el caminar de la vida en Cristo es precisamente la obra de Cristo en nuestra vida, no la palabrería de las personas, no la jactancia. En la vida cotidiana nos encanta mostrar que hay algo de mejor en los demás. Es un problema de nuestra moralidad y de nuestros rezagos de la vieja historia. Y siempre he puesto el ejemplo del estudiante que pierde el examen. El estudiante que pierde el examen de matemáticas o de física. Entonces, la primera manifestación que tiene es ir al salón de clase y preguntar quién perdió el examen. Y si 4 levantan la mano, hay un fresquito, porque por lo menos no es el único, ¿verdad? Y eso le trae cierta satisfacción. Bueno, pero inmediatamente viene una segunda pregunta. ¿Cuánto sacaste vos? Y si el que responde sacó un poquito menos que él,
O sea, no importa si perdimos, pero hay cierta... Esa es una raíz pecaminosa que nos lleva a mostrarnos mejor que otros en cualquier esfera. Bueno, no seré el mejor esposo, pero pues es que el esposo de mi hermana sí es una porquería. Tal vez no soy el mejor hijo, pero Juan tiene unos hijos o Pedro tiene unos hijos. Y siempre vamos, tal vez no sea el mejor pastor, pero hay unos pastores horribles. Tal vez no sea la mejor cantante, pero hay gente que así no escucha nada. O sea, ese tipo de cosas fascinan. Por eso Pablo dice, no caigan en las redes de las artimañas, del discurso, de la imagen que te proyecta. Identifica realmente dónde está la esencia misma de la vida que es en Cristo. En la iglesia no son las palabras las que cuentan, en la iglesia no son tus resultados lo que cuenta, en la iglesia lo que cuenta es la obra de Cristo en tu vida y cómo nos transforma de gloria en gloria cada día y cómo nuestra mente se centra cada vez más en lo que Cristo ha hecho. El texto dice, hablando Pablo como en segunda persona, yo conozco a un seguidor de Cristo, está hablando de él, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y él no pretende dar una explicación de una categorización del cielo, aunque mucho se ha escrito sobre eso. Hay gente que habla de un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo. Pero el interés de Pablo no es meter la doctrina de las capas celestiales. Lo que él está trayendo metafóricamente es, fui a la presencia misma de Dios, fui llevado a la presencia de Dios. Más adelante va a hablar, fue el paraíso. Y el paraíso también es un tema que obviamente no hay una profunda claridad sobre el tema. Jesús le dice al ladrón que estaba al lado, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo dijo por un lugar específico o le dio la seguridad de que estaría en su presencia por la eternidad? No tenemos de pronto la perfecta claridad, así que Pablo no está pretendiendo hacer un tratado teológico acerca de los lugares y los escalafones del cielo. Y vuelvo y digo, hay muchas personas que han escrito acerca del primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Pero lo que quiere decir Pablo es, no importa cómo fue el asunto, si fue una visión, si fue presencialmente, lo único que sé es que yo estuve en su presencia escuchando cosas que no le es permitido escuchar a otras personas. Imagínese ante semejante experiencia, ¿quién podría decir, oh, pero yo fui al tercer cielo y medio? O yo estuve en el cuarto. Hay personas que te cuentan experiencias como, ve, yo estaba en el quirófano y de pronto ¡puf!, vi el túnel y pasé por el túnel y llegué a la presencia de Dios y me dijo, mi hijo, todavía no es su momento, váyase con esta encomienda y chao. Y las personas vienen a hacer lo que dijeron, lo que les dijeron. Es una experiencia. Y esa experiencia le diremos amén, si es de Dios. Pero yo no puedo hacer de esa experiencia una doctrina. Es tu experiencia, es tu testimonio, lo valido porque es tu testimonio y si estás haciendo lo que te encomendaron, listo. Y la pretensión de Pablo, como digo, no es hacer un tratado al respecto. Si alguien tuviera la oportunidad de haber escrito algo acerca del más allá, hubiera sido Lázaro. Lázaro no escribió nada. Pablo, cuando habla de la muerte, dice es un dormir y un despertar. Y uno cuando se duerme, yo no sé si ha tenido la oportunidad de sentir que ya se está quedando. De ahí para allá no me hago responsable de nada, mi mujer lo sabe. ¿Sí? Pero cuando uno despierta, uno no dice, uff, dormí 5 horas. No, no hay conciencia del sueño. Y un día tú y yo despertaremos al escuchar la trompeta.
Y pueden haber pasado 500 años, 1000 años, 2000 años, pero no seremos conscientes del tiempo, porque el tiempo no es lo que cuenta, sino el abrir los ojos en un cuerpo glorificado y estar en la gran presencia de nuestro Rey, Señor y Salvador. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Así que la vida en este mundo no debe ser nuestro apego. Somos temporales. Y Pablo está diciendo, esas revelaciones son maravillosas. Versículo 5 y 6. De tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Quiero tocar un primer punto, y es la intervención divina. Suena un poquito loco que Dios lleve a Pablo a su misma gloria, allá a revelarle misterios que ningún otro ser humano ha tenido revelación, pero luego viene y lo clava aquí en una situación para que no se jacte. Eso pareciera como llevar al niño con hambre a la vitrina de la tienda y decirle, ricos pasteles, ¿cierto? Ay, sí, pero vámonos. Perverso. Me lleva a semejante experiencia y una vez me la entrega, para que no me jacte, ¡pin!, me clava. Ahora, no es precisamente eso lo que pasa. Dice el verso 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Mucho se ha escrito también acerca de lo que podría haber sido la espina, el aguijón en la carne de Pablo. No voy a entrar a esa polémica, a esa discusión, porque sería un tema bastante arduo de tratar de decir las cosas que no son claras. ¿Para qué inventarnos cosas? Porque hay un contexto de esto y es interesante. Y voy a leer ese versículo en la versión del Mensaje. Dice, debido a la extravagancia de aquellas revelaciones y para que no me quedara grande la cabeza, se me dio el regalo de una discapacidad para mantenerme en constante contacto con mis limitaciones. El ángel de Satanás hizo todo lo posible para derribarme. Lo que en realidad hizo fue empujarme hasta ponerme de rodillas. No hay peligro entonces de andar por ahí alto y poderoso. Y me encanta cuando digo, se me dio el regalo de una discapacidad. ¿Alguna vez hemos considerado una dificultad como un regalo? Gracias, Padre, por esta bendición. Me levanté y el carro no prendía porque se fundió la batería. Gloria a ti, Padre Santo. Gracias. Ahora, Pablo dice, un mensajero para que me atormentara. Otra versión dice, para que me abofeteara. Y cuando uno lee en el contexto romano, las bofetadas era una manera de expresar humillación, dominio y control a quien se abofeteara. Pero también el abofetear tiene la connotación precisamente de describir aflicción o sufrimiento. No necesariamente implica un acto físico como es el golpe, sino más bien una metáfora para describir la naturaleza humillante o dolorosa de la aflicción, en este caso de Pablo, el cual estaba experimentando. ¿Y cuál es esa aflicción? Él más adelante va a hacer una lista de sus aflicciones. Porque teniendo semejantes revelaciones, lo primero que vendría es, voy con ímpetu a compartir esas bendiciones, esa libertad. Yo necesito que se abran puertas, van a ser
bendición tras bendición, la gente va a estar dispuesta a escucharme, pero no fue exactamente lo que ocurrió. Lo primero que llega a la vida de Pablo son las cadenas, la prisión. Y él no tiene, como nosotros interpretaríamos, la libertad para correr a cumplir con semejante declaración que Dios le dio. Pero luego él dice, las cadenas me han sido el mejor instrumento para compartir el evangelio. Y en una parte dice, Roma creyó tener prisionero a Pablo. Lo que no sabían es que Pablo tenía prisionero a Roma por la predicación del evangelio. Porque estando en la cárcel, la guardia romana cambiaba constantemente y Pablo fue un predicador del evangelio a más de un centenar y millares de soldados durante todo su cautiverio. Y estamos hablando de los planes de Dios. Y los planes de Dios no son tus planes y los pensamientos de Dios no son tus pensamientos ni los míos. Y eso lo decimos cuando leemos la escritura, porque mis caminos no son tus caminos, pero en la vida práctica queremos que mi camino sea lo que Dios apruebe. Que ante mi decisión y mi anhelo Dios diga, amén, hijo mío, tus plegarias son órdenes para mí, lo que quieras, me tienes 24/7, soy tu esclavo. No funciona así. Fuimos comprados con la sangre de Cristo y como comprados por la sangre de Cristo, nosotros dependemos de un Rey y Señor, que es nuestro Señor, pero que por gracia también es nuestro Padre y nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. ¿Qué esperamos en la dificultad? ¿Qué es lo que esperamos en medio de la dificultad? ¿Qué esperamos en medio de las crisis de la vida? ¿No es que pasen rápido? ¿No es que se resuelvan pronto? Ojalá no vinieran. ¿Quién desea la enfermedad? ¿Quién desea un revés económico? ¿Quién desea la muerte de un ser querido? ¿Quién desea que lo despidan de la empresa, de la universidad, del colegio? Tiene que ser un pésimo estudiante que diga, gracias a Dios que me echaron de esa universidad. Tiene que ser un corazón bastante lleno de odio para decir, gracias a Dios por llevártela. Hablando de su esposa, ¿no? ¿Qué esperamos en la dificultad? ¿La gracia de Dios? ¿O la solución que planeamos? En nuestras oraciones, ¿qué hay? Entonces oramos equivocadamente. Oh, Dios espera que le expresemos lo que hay en mi corazón. Tú sabes que yo anhelaría, Señor, que la salud de mis nietas estuviera súper bien, que nadie se enfermara. Ese es mi anhelo, Señor. Todos tenemos esos anhelos. Yo le digo a Dios, Señor, me encantaría bailar el vals, si todavía pasa época se usa, los 15 de mis nietas. Pero yo no sé si alcanzaría a verlas cumplir 5 años. No sé si los veré de aquí a julio, que es el plan verlas. No tengo ni idea. Por lo tanto, tengo 2 oportunidades. Entrar en crisis. No, Señor, por favor, asegúrame que añádele años a mi vida, o simplemente, Padre, quiero disfrutarme los días que me des cada día. Y si mañana no puedo verlas, me las gocé hoy, así sea por una videollamada. ¿Cómo vemos y qué esperamos en medio de las adversidades? En el versículo 8, Pablo dice, 3 veces rogué al Señor que me la quitara. ¿Que le quitara qué? Esa espina que no sabemos qué es. Pero esa situación que mantenía a Pablo anclado no era del todo agradable para Pablo, porque si hubiera sido agradable para Pablo, él no hubiera orado. Quítamela. Era algo difícil para Pablo.
una circunstancia difícil, que lo mantenía cautivo, lo mantenía limitado, que lo mantenía allí para que no se jactara. Había un propósito detrás de eso, porque Dios nunca obra sin propósitos. Y Pablo dice, 3 veces he rogado al Padre que me la quite. Seguramente tú y yo hemos orado siempre así. Ahora, no dice Pablo que él oró en el día 3 veces, ni tampoco hizo un plan de 7 días orando 3 veces al día, porque nos encantan las fórmulas. Si usted ora 7 días, 3 veces al día, entonces Dios dice, ya me cansé de este man, dele lo que quiere. No. ¿Recuerdan a Jesús en el monte antes de ser arrestado? Él va con 2 de sus discípulos, les dije, espérenme aquí, voy a orar. Y el evangelista escribe que Jesús expresó, mi alma está agobiada hasta la muerte. E hizo 3 veces la misma oración. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Pero fue 3 veces. Ah, ya estoy entendiendo. Jesús 3 veces, Pablo 3 veces, entonces la clave es orar 3 veces. Tal vez usted haya orado 50 veces. Tal vez lleve 100 veces pidiendo lo mismo o quizá ya perdiste la cuenta. Y Pablo dice que él no dice, yo oré 3 veces y Dios no me respondió. Dios responde las oraciones. ¿Están seguros de eso? Dios responde las oraciones. Eso no suena a convencimiento. ¿Dios responde las oraciones? ¿Amén o sí? La pregunta es, ¿cómo? ¿Y de acuerdo a qué? Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que esperamos que suceda en medio de las crisis y las dificultades? Podemos considerar 2 respuestas esta mañana, que suceda lo que deseamos o que Dios responda y revele su voluntad. Y Pablo al orar 3 veces recibe una respuesta de parte del Señor. Y la respuesta de Dios es algo majestuoso. Verso 8, 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, tiene la respuesta del Señor, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Leo en la versión del mensaje, hablando del aguijón en la carne. Dice, al principio no lo consideré un regalo y le rogué a Dios que me lo quitara. 3 veces hice eso y luego me dijo, mi gracia es suficiente, es todo lo que necesitas. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. En esta circunstancia, Señor X, tu gracia es lo que necesito. No necesito la majestuosidad de esto, no necesito lo que yo considero, lo que yo necesito es tu gracia, me es suficiente. Ahora, ¿qué es tu gracia? Dios siempre responde nuestras oraciones. Pero hay un escritor que también dice, pedís y no recibís, porque pedís solamente ¿para qué? Pensando solo en nosotros. Y la voluntad perfecta de Dios la consideramos tal vez hayas tenido la sensación de pedir algo, pedir algo, pedir algo, pedir algo y a veces como que nos cansamos de pedir. Mi pregunta muchas veces es, ¿será que Dios no ha respondido o no he querido escuchar su respuesta?
Hay un dicho que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Hay peticiones que ocurren no de la manera, respuestas que ocurren no de la manera que esperamos. Yo recuerdo, mis hijos oraban desde niños que querían conocer la nieve. Y cada noche que orábamos, Juanfe decía, Señor, permítenos conocer la nieve. Queremos conocer la nieve. Y llegó un momento que yo dije, ay, ¿cómo le digo a mi hijo que ya no ore por eso? ¿No? Porque yo veía que cada vez era más, a mi pensamiento, poco probable. Además ya estaba más grande, yo decía, pues los niños disfrutan la nieve, ya el man estaba llegando a los 17, 18. Y cuando, un año antes de que Angelita se casara, hace 5 años o 6, que viajamos a Chile en pleno invierno, llegamos justamente a un punto fronterizo entre Chile y Argentina y obviamente todo el sector estaba cubierto de nieve y nos bajamos y nos tomamos fotos en la nieve, hacíamos bolas de nieve y jugábamos con la nieve. En un momento, más o menos unos 30 minutos que estuvo el bus ahí detenido. Y ese día dije, Señor, gracias, porque la oración o ese deseo, ese anhelo fue cumplido. No estoy diciendo que Dios no responda oraciones de ese tipo, pero también hay situaciones en las que Dios quiere glorificarse. Por eso partimos de una experiencia del apóstol Pablo, pero sí hay un principio, algo que es aplicable a la vida de Pablo y a tu vida y a mi vida. Y es que la gracia de Dios es suficiente para cualquiera que sea nuestra circunstancia. Ahora, mi gracia es suficiente. ¿Qué hace Pablo a partir de esa revelación? ¿Desanimarse por la frustración? ¿Por qué Dios no responde? ¿Hasta cuándo le pido? Es curioso cómo a veces los solteros piden una esposa, un esposo. Señor, ¿por qué no escuchas? Necesito esa persona en mi vida, no aguanto más, ayúdame. Y cuando llega ese esposo, esa esposa, Señor, quítame esta vieja, quítame este man, ¿por qué? Me equivoqué, Señor. Dame hijos, Señor, dame hijas. Y cuando llegan los hijos, ¿hasta cuándo estos hijos me van a hacer enloquecer? Es una insatisfacción la cosa más loca. Dame un trabajo, Señor, un empleo. Y llega el empleo, Señor, estoy esclavo de este trabajo. Dame otro. Bueno, eso no pasa mucho aquí, ¿verdad? Pablo se pone de acuerdo con la voluntad de Dios y su mente se encaja en el plan de Dios. Si tú dices, Señor, que tu gracia me es suficiente, entonces con gusto me gozaré y me alegraré en mis debilidades, porque cuando yo enfrento mis debilidades, tú me haces más fuerte. Él no se queda alegando, discutiendo, peleando con Dios. ¿Hasta cuándo me tenés en esto? Y yo que tengo esas revelaciones, ¿para qué me las diste entonces? Llévatelas. ¿Alguna vez ha intentado renunciar a un encargo de Dios? Yo sí. Y han habido días en que yo he dicho, Señor, cogete el huyen y llévatela. O sacame de ahí. Ya no más. Y el Señor es tan bello que se queda callado. Y yo me acuerdo de Job. Job votó corriente y Dios callado. Los amigos de Job estaban bien mientras estuvieron callados. Una vez abrieron la boca, esa relación se dañó. Pero cuando Dios comenzó a hablarle a Job, Él no le dijo, qué bonito, ¿no? Qué hombre tan de falta fe. Simplemente le hizo unas preguntas tan
fáciles. Por ejemplo, esta. Cuando yo estaba haciendo las estrellas y el universo, ¿tú dónde estabas, Job? Pues, no estaba. Cuando yo estaba haciendo el caballo con su fuerza, ¿dónde estabas? No estaba, Señor. Cuando hice las flores, ¿dónde estabas? No estaba. Y lo fue llevando hasta que Job dice, Señor, como necio hablado, yo de oídas te oía, pero ahora mis ojos. Pablo está contemplando, él no está haciéndose a las revelaciones que recibió. Ese no es el punto de Pablo. El Pablo ha usado las revelaciones y todo lo que él tiene para jactarse y competir con los falsos apóstoles y decirle yo estoy por encima de ustedes. Él no está asegurándose de eso. Él tiene una sola ancla en su vida y se llama Cristo. Y la única ancla que tú y yo debemos tener es precisamente a Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz para poderte dar a ti el perdón de tus pecados y garantizarte una vida eterna. Si tú crees que eres más importante que otros, estás muy fuera de la realidad. Porque lo que nos hace grandes en el sentido de identidad es que somos hijos de Dios por la obra de alguien, no porque usted y yo pudimos hacerlo. Por lo tanto, cualquier jactancia queda por debajo de la obra de Cristo. Y Pablo, cuando entiende esto, dice, pues si así es el asunto, mi querido Dios, entonces entenderé y aceptaré que eso viene de ti. Dice la versión del mensaje: una vez que escuché eso, me alegré de lo que sucedía. Dejé de centrarme en la discapacidad y comencé a apreciar el regalo. ¿Recuerdan el regalo cuál era? Las dificultades. Fue un caso en el que la fuerza de Cristo invadió mi debilidad. Ahora tomo las limitaciones con calma y con buen ánimo. Esas limitaciones que me reducen a mi tamaño. Abuso, accidentes, oposición, malos momentos. Simplemente dejé que Cristo se hiciera cargo. Simplemente dejo que Cristo se haga cargo. Porque Él, en medio de esas dificultades y circunstancias, se está glorificando y me está perfeccionando y me está ayudando. Entonces, con gusto, asumiré la actitud de un hijo de Dios que tiene por mayor revelación que hemos sido salvos por gracia. Y que vivimos en este mundo con la plena confianza de saber que en cualquier circunstancia Él es más que suficiente porque Él está a cargo. ¿Lo crees? ¿Tú crees que frente a la situación en que estás, el Señor está a cargo? Porque si lo creemos, entonces tendremos descanso. Pero si no es así, seguiremos echando mano a nuestros recursos, a lo que consideramos que es un mejor plan. Y le diremos al Señor, Señor, mira, aquí tengo un proyecto para pasártelo. Aquí te estoy dando unas instrucciones de cómo podría ser mi vida mejor. Porque creo que tú estás como demorado y el asunto como que no te está fluyendo. Pero si tú lees esto, seguramente dirás, wow, no lo había pensado así. Lo tomaré en cuenta y mañana haré unos cambios para tu vida. Discúlpame. ¿Alguna vez ha hecho ese ejercicio? No así, ¿verdad? ¿Seguro que no? ¿Alguna vez no ha tenido pensamientos como estos? Justo ahora, Señor. Justo ahora que parecía que todo iba marchando lindo. Justamente ahora que estaba más convencido de tu palabra.
justamente ahora que había emprendido un ministerio, justo ahora que estábamos tan acomodados, ¿me sales con este chorrero de babas? Esa es una forma de decirle, revisa tu plan. Revisa tu plan porque tu plan no me está gustando. Pero Pablo nos está diciendo, yo le pedí a Dios que me quite ese asunto. Pero una vez me dijo, mira, es un regalo, es una oportunidad para que mi poder se glorifique en tu vida y tú puedas crecer. Y yo voy a manifestarme con poder en tu debilidad. Pablo dice, ahora entiendo el regalo y con mucho gusto me levantaré y estaré sujeto a su voluntad porque Él está a cargo. Y mientras Él esté a cargo, entonces las cosas marcharán bien. Si el Señor está a cargo de tu asunto y de mi asunto, tú y yo estamos en las mejores manos. Bástate mi gracia. ¿Qué diferencia hizo la gracia de Dios? ¿Cómo satisfizo la necesidad de Pablo en ese momento? La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. Dios no ha cerrado sus ojos a la situación por la que estás pasando. Dios no dijo, a ver, voy a cerrar, como para mí un año son como 1000 días, voy a cerrar, perdón, un día es como 1000 años, voy a cerrar mis ojos un día. No. No hay nada que Dios no conozca de tu vida y tus circunstancias. Y Él sabe cada lágrima que tú has derramado. Él conoce cada cosa, cada toxina que pasa por nuestro cuerpo en el estrés. Él lo sabe absolutamente todo. Pero Él nos sigue diciendo, bástate el regalo de mi gracia. Y bástate las circunstancias que te ayudarán para que yo me perfeccione en ellas. Claro que en nuestro texto quisiéramos escribir la historia. Y en nuestras historias siempre queremos llevarlas como los cuentos de hadas. En un final feliz, donde se casaron, fueron felices y comieron perdices. Pero es tan temporal y tan basura que nos olvidamos que lo eterno de Dios ya está asegurado por la sangre de Cristo. Y la circunstancia por la que estamos viviendo jamás determinan lo que somos en Cristo. Ni las revelaciones, ni la dificultad. Si crees que has recibido mucho de Dios, la mejor manera de manifestarlo es humildemente sirve a los demás. ¿Crees que tienes mucho? Ponlo al servicio del Señor. Porque cuando eres humilde, entonces eres grande. Me reconcilió.